Perdón por la interrupción, algunas fallas técnicas, pero ya estamos aquí nuevamente. Y estábamos hablando de cómo Juan introduce el libro de Apocalipsis en esa parte en la que él va a decir, estábamos en el capítulo 1, versículo 4, cuando Cristo le está confiando esta revelación para darla a conocer a las iglesias, ¿no? Entonces, en el capítulo 1, yo había citado el verso 4, pero vamos a ver el verso 19, que es donde de una manera clara nos da el bosquejo, que dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto se refieren a la aparición de Jesucristo para darle esta revelación. Las que son, bueno, es el capítulo 1. Las que son es el capítulo 2 y 3, la situación que están viviendo las iglesias. Y las que han de venir después de estas, se refiere, o a las que han de ser después de estas, ya del capítulo 4 hasta el final del libro. Entonces vamos a entrar en esas cosas que han de ser después de estas, en esa revelación a futuro de lo que habría de venir. Y quiero decir que con esto empiezan la polémica, la diversidad de opiniones acerca de cómo debe interpretarse el libro de Apocalipsis y qué es lo que cada pasaje va representando. Y esto pues es una de las causas por las cuales no debemos de hacer del libro de Apocalipsis una enseñanza dogmática, porque desde el 4 en adelante está abierto a las distintas escuelas de interpretación y se respetan todas. Obviamente no todas pueden estar en lo correcto, hay algunas más cercanas, por así decirlo, a la interpretación adecuada, a la interpretación correcta. Sin embargo, tenemos que saber nosotros que no podemos ser dogmáticos y decir, esta es la interpretación de estas cosas. Recuerdo que hace varios años leí un libro que decía una interpretación del Apocalipsis. Una interpretación del Apocalipsis. Significando con esto que el libro tiene muchas interpretaciones. Eso es una manera muy honesta de interpretar el libro. Es mi interpretación, es la opinión que yo tengo al respecto después de haber estudiado estas cosas. Y de manera general quiero introducir que el capítulo 4, para la opinión más generalizada, representa el rapto de la iglesia, aunque no aparece ahí el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero la mayoría de intérpretes que concuerdan con esta interpretación es que Juan está representando acá a la iglesia y que para ver las cosas que habrían de ser, ¿no? Quiero decir que capítulo 4 y 5 son dos himnos de adoración celestial, la adoración a Dios, la adoración al Cordero. Entonces, eso es previo a los acontecimientos del que el capítulo 6 en adelante se van a empezar a desarrollar con la apertura de los sellos que vamos a ir explicando en los futuros estudios. Pero aquí vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Juan, el cual dice así: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bueno, este versículo algunas versiones lo han dicho como que esa expresión de Juan, la primera voz, está recordando lo que escuchó antes cuando estaba recibiendo la revelación de parte de Jesucristo, de cómo Juan está recibiendo la revelación de Cristo, y habla de que él tenía voz como de trompeta, una voz como de trompeta. Recordemos que es la voz que se le asigna al mismo Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, lo primero que dice Juan es el acceso que Juan está teniendo a entrar a donde Dios está.
Es por eso que, como repito, la interpretación más generalizada es esta. Este es el momento en que Cristo lleva a su iglesia a la presencia del Padre en el cielo. Porque el acceso al Padre es Cristo. No hay nadie más. Nosotros como creyentes tenemos la esperanza del cielo. Y sabe, hay algo que se menciona mucho, que muchos he escuchado de muchos predicadores, yo mismo lo he dicho, ¿no? Que vamos a ir al cielo cuando Cristo venga por su pueblo, o cuando Dios nos llame a su presencia. El caso es que el acceso al cielo está asegurado por Cristo. Y en este pasaje está narrando el acontecimiento de cuando la iglesia es tomada al cielo. Es cierto que a lo largo de la historia se han narrado las situaciones de cómo van a ser estos acontecimientos. Algunos hablan de personas tomadas en medio de su trabajo, personas tomadas en medio de sus automóviles, personas tomadas incluso piloteando un avión, y hablan de que van a suceder grandes catástrofes en la tierra, inexplicables, cosas que la gente no va a entender, ¿no? Algunos incluso le van a dar una interpretación fantasiosa de haber sido raptados por extraterrestres, cosas de ese tipo. Y otros hablan de que el rapto efectivamente sí va a tener estas manifestaciones dramáticas de gente que es quitada de su entorno en ese momento cuando el Señor lo diga, para ser llevada al cielo con Cristo, para reunirse con Cristo en el cielo y subir en los aires y subir a la presencia de Dios. Y estas cosas en Primera Tesalonicenses del capítulo 4 del 13 al 18, donde se describe de una manera más clara el rapto de la iglesia y se usa la palabra arrebatamiento, serán arrebatados. Sí se nos habla de este acontecimiento instantáneo y se describe como en un abrir y cerrar de ojos. Y es lo que Juan está describiendo aquí en su experiencia, y como repito, la opinión más generalizada de los intérpretes es que Juan está representando acá el rapto de la iglesia, que en su tiempo Dios le permitió tener esa experiencia que habría de suceder a futuro, cuando los planes de Dios estén dando cumplimiento en cuanto a las cosas finales. Ahora, la primera voz, o la voz que había oído antes, es como de trompeta. Y esa voz le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, todos concuerdan acá, o la gran mayoría concuerda acá, que esa voz es de Cristo mismo. Y lo que mencionábamos antes, el único que tiene toda autoridad para invitar a alguien a entrar a la presencia de Dios, a entrar al cielo, a la presencia de Dios. Y le dice: sube acá. Dos cosas, le dice: sube acá. Y luego, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estas palabras de Cristo le están diciendo a Juan que él no iba a dejar en secreto esos acontecimientos finales acá en la tierra. Las cosas que van a suceder después de estas es lo que los teólogos llaman la tribulación, la gran tribulación, y no vamos a meternos aquí a dividir los periodos, aunque los mencionamos. Algunos piensan que es un solo periodo de 7 años, otros piensan que son 2 periodos, uno de 3,5 años y el otro de 3,5 años. A uno le llaman la tribulación, a otro la gran tribulación. No vamos a meternos en materia, pero desde ya menciono, por lo que estamos viendo en esta interpretación, la iglesia no va a estar aquí en la tribulación, ni en la gran tribulación, como se le quiera describir, porque la iglesia ya ha sido raptada, ya ha sido llevada al cielo. Algunos tienen opinión contraria, yo la respeto. Algunos dicen: no, la iglesia sí va a pasar la tribulación. De hecho, va a pasar, algunos dicen, solo la mitad, la tribulación. Van a ver esos principios de dolores. Bueno, algunos dicen: no, los principios de dolores ya los estamos viendo ahorita. Otros dicen: no, vendrán después. Otros dicen: no, pasan los 7 años, porque dicen: ¿qué corona tiene la iglesia como para no sufrir como sufrió aquella iglesia primitiva? Entonces, lo que se está viendo acá es esto, que si tomamos esa interpretación primera, tenemos que saber de que la iglesia es
guardada por Dios de la gran tribulación y llevada a su presencia, donde va a ser testigo primeramente de la adoración celestial y seguidamente de los acontecimientos que estarán sucediendo acá sobre la tierra. Entonces, estamos ahí en el versículo 1. Las cosas que van a hacer después de estas es, Dios le va a mostrar a Juan lo que él va a hacer con aquellos que por haber rechazado a Cristo han quedado en la iglesia y recibirán esa ira de Dios, esos juicios de Dios por causa de su rebeldía y de su rechazo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en el verso 2, Juan dice, al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. No es la primera vez, también Juan ya en el capítulo 1 ya habla de la experiencia fuerte que él tuvo con el Señor cuando él cae como muerto. Es una experiencia de éxtasis, realmente es una experiencia extraordinaria, y la misma está la expresión aquí, en el Espíritu es lo mismo, y empieza a visualizar todas esas cosas que Dios le va a mostrar. En ese instante, dice, él es llevado por el Espíritu a una situación de éxtasis y empieza a ver un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, que es esta visión celestial. Ahora, lo interesante de la entrada al cielo no es solamente llegar a ese lugar precioso, es que estaremos en comunión con Dios, veremos a Dios. Dice él, uno sentado en el trono, un trono y uno sentado en el trono. Mire qué interesante, trono siempre símbolo de poder, siempre símbolo de gobierno. El que está sentado en el trono es el que gobierna, y gobierna en el cielo y gobierna en la tierra, Dios Todopoderoso. ¿Recuerda Jesús? Cuando se despidió de sus discípulos antes de la gran comisión, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Quien gobierna en el cielo y en la tierra es Dios mismo, y está sentado en su trono. Ahora, esta señal de estar sentado en el trono también tiene que ver con lo siguiente. Se recuerda que en ese momento mencioné, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, van a haber grandes tragedias en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Dios seguirá sentado en su trono. El Rey soberano no se perturba ante las situaciones que puedan estar sucediendo en la tierra. Nosotros nos ponemos nerviosos por los cambios y a veces bruscos, drásticos, trágicos, a lo cual en la tierra estamos expuestos. Pero Dios está sentado en su trono, porque Él, conociendo todas las cosas, sabe hacia dónde se dirige. La actitud de tener nervios es la incertidumbre de saber dónde van a terminar las cosas, y los hombres estamos sujetos a ellas, pero no Dios. Dios está sentado en su trono. Y sabe que la manera en que nosotros recibimos la paz de Dios es cuando nosotros nos centramos en Dios y no en las situaciones de este mundo. Y si bien es cierto que tienden a afectarnos, sabemos que al final de cuentas estamos en las manos de Dios. Estamos siendo cuidados por el Señor. Él está ahí en su trono. Y vean la apariencia, verso 3. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Juan va a empezar aquí a describir las cosas que se ven en el cielo. Y él va a utilizar, cada vez que va a describir algo de lo que ve allá, algunos metales preciosos conocidos para nosotros, aquí en la tierra. Metales que en la tierra nosotros admiramos. Pero vea bien que Juan usa estas expresiones. La apariencia, semejante, ¿no? Semejante en su apariencia. O sea, Juan dice, miren, yo lo que vi no lo puedo comparar con nada en la tierra, pero para que se den una idea, se parece a esto. ¿Qué me enseña aquí esto? Miren, mis hermanos, nosotros en la tierra hay muchas cosas que admiramos, hay bellezas que admiramos, hay paisajes que admiramos,
una de las cosas que tuve de experiencia en los inicios de la pandemia el año pasado, cuando estábamos temprano ya encerrados en casa, me subía a la terraza y veía los atardeceres. Hoy lo hago más de vez en cuando, en aquel entonces teníamos más tiempo. Y ver un atardecer o ver un amanecer es precioso, es la creación de Dios. Es precioso, ¿no? Recuerdo que también cuando mi esposa vino de Estados Unidos y tuvimos que estar en el segundo nivel por un par de semanas, lo primero que veía era el amanecer. Miraba hacia el este y podía ver cómo el sol venía saliendo, el volcán Santa María, el volcán Santiaguito, las montañas, y era una vista preciosa. Ahora quiero decirles esto: nada de lo que podamos ver en la tierra se compara a lo que veremos en el cielo. Hay muchas personas que están atrapadas en la visión terrenal, pero no tienen la esperanza de la visión celestial. Está hablando aquí de una visión preciosa, similar a la de las piedras más preciosas, pero mucho más preciosa que cualquier piedra preciosa que podamos conocer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí estará Dios, y todo lo que Dios tendrá en el cielo, hermanos, es mucho mejor de lo que podamos encontrar acá en la tierra. Hay algunas interpretaciones para las piedras y para los colores. La piedra de jaspe que representa, por un lado, como es algo cristalino, semejante al diamante, y también muy duro, representa la belleza de Dios, pero a la vez la justicia de Dios, el juicio de Dios. Recuerden que aquí van a revelar cosas muy muy difíciles de parte de Dios. Y luego dice también la cornalina, es la apariencia roja, es de color rojo, en la que está hablando acerca de también del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, pero también de lo que Dios traerá sobre esta tierra. Y el arco iris, que es un arco iris no como el arco iris que conocemos, ¿no?, sino que un arco iris que dice que es verde, es como la esmeralda, ¿no? Ese es un color que siempre ha representado la esperanza, que es la esperanza nuestra para todos aquellos que tenemos la protección y el cuidado de Dios. Ahora, todo esto, mis hermanos, que estamos hablando, Juan lo está viendo al ser llevado al cielo, y nosotros lo veremos porque es la promesa de nuestro Dios. Verso 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Bueno, vemos los 24 ancianos. Hay distintas también interpretaciones de los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Algunos dicen son 12, representan a las 12 tribus de Israel, y 12 representan a los 12 apóstoles. Ellos están representando a todos los creyentes de todas las épocas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aquellos que confiaron en Dios, creyeron a Dios. Los del Antiguo Testamento creyeron en el Mesías que iba a venir, y los del Nuevo Testamento creyeron en el Mesías que vino. Ellos dicen, estos son los 24 ancianos, 12 representantes de las tribus de Israel y 12 representantes de la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, los creyentes de toda la época. Otros dicen no, que son ángeles, son seres angelicales, no. Pero también recordemos de que si es la iglesia representada acá, podría ser muy bien la iglesia de todas las épocas, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero dirá, bueno, en el Antiguo Testamento no había iglesia. No había iglesia, pero recuerden, había una promesa, porque al final Dios hace del pueblo judío y de los gentiles en Cristo un solo pueblo. Entonces, los que creen que son los seres angelicales dicen, pues están siempre a servicio de Dios, están siempre adorando a Dios. Tienen coronas de oro. La palabra corona ahí no es la que se asigna a una corona de realeza, sino que a una corona de victoria, ¿no?
Era semejante a la corona que les daban a los atletas cuando vencían en los Juegos Olímpicos. Pero recordemos esto, esa corona de los atletas era de hojas de olivo o de laurel, dice. El asunto es este, sea olivo, sea laurel, se deterioraba, se secaba y con el tiempo eran coronas que se deshacían. Y las coronas de oro son coronas que permanecen, ¿no? Y coronas que Dios otorga a sus fieles, pero recordemos, todas habrán de ser lanzadas a los pies del Cordero, a los pies de Cristo. En el verso 5 habla de algo que es sumamente majestuoso, pero a la vez aterrador. Dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. La primera parte, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Nos recuerda la escena en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley. El pueblo estaba aterrado. Y el pueblo incluso llega a pedirle a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor sube solo tú. No podían resistir esa presencia de Dios, sabiendo lo majestuoso que es Dios, lo perfecto que es Dios. Entonces, es una visión similar a la que Juan está teniendo. Y es que sabe una cosa, Dios no cambia. La misma Biblia lo dice, el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, majestuosa pero a la vez aterradora. Relámpagos, truenos, voces, ¿no?, que hablan de ese Dios que está allí presente. Y Juan admirando al Todopoderoso. Cuando habla delante del trono ardían lámparas de fuego, está hablando la preciosa iluminación que había en aquel lugar, y representa también los 7 espíritus de Dios, que hablan aquí del Espíritu Santo. Miren, ya vimos que a Juan lo invita el Hijo, ya vimos al Padre sentado en el trono, y ahora vemos al Espíritu Santo, que es también Dios, allá en esta escena celestial que Juan está contemplando. El Dios Todopoderoso, nuevamente aquí hay una mención a la Trinidad, que es otra palabra que no aparece en la Biblia, pero que hay mucha enseñanza acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siendo uno en 3 personas. Pero ahí está ese Dios que nosotros conocemos, ese Dios en quien nosotros creemos. Verso 6. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Otra escena, ¿no? Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El mar de vidrio es un mar, representa un mar en paz. Usted sabe que los mares aquí en la tierra nunca están en paz, siempre son tempestuosos. No hay mar que se quede quieto, que se quede tranquilo, y en algunas ocasiones está más tempestuoso que en otro, pero nunca está tranquilo. Este mar acá es un mar de cristal, en los que como que las aguas casi no se mueven, ¿no? Un mar de vidrio como de cristal, las aguas casi no se mueven. Tenemos que seguir teniendo en mente, es algo semejante a eso, dice. Lo que Juan trata aquí de transmitir es esto: hay paz delante de la presencia de Dios. Hay paz, hay calma, hay tranquilidad. Ya lo vimos sentado en el trono, lo vemos ahora delante de él, un mar de cristal. Y alrededor del trono, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estas visiones también se han tenido en otros libros anteriores en la Biblia, y siempre asociadas con una revelación de Dios. Esa revelación, recuerde, la tenemos
en el libro de Isaías, ¿no? Isaías 6 dice: el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ezequiel, ven en su libro, también describe estas visiones. Ahora, estos son seres que están siempre al servicio de Dios y adorando a Dios. Se les describe como serafines, se les describe como querubines, pero ojo, no son las figuras que muchos han tratado de pintar de niños gorditos, sin ropa, con arco y flecha en sus manos. Son seres majestuosos, ¿no?, que están en la presencia de Dios, dirigiendo la adoración celestial. Habla de el alcance en cuanto a la visibilidad de estas personas, ¿no?, llenos de ojos por delante y por detrás. Esto significa que a estos seres no se les escapa nada, son seres vigilantes en la presencia de Dios. Y está hablando acá de estos 4, aquí se escribe el número de 4, Isaías no da el número, aquí se dice que son 4. El primero era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué representan estos 4 seres que tienen esta apariencia? Bueno, los comentaristas dicen que el león, de los animales de la selva, es el más regio, que el becerro de los animales domésticos es el más fuerte, que el hombre representa inteligencia y que el águila representa agilidad. Entonces, estos seres angelicales tienen la representación de lo que es excelente dentro de la creación de Dios. Ahora recuerde, sigue utilizando la palabra semejante, 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 parecido, parecido, parecido. Pero está para que el hombre se dé una idea, para que quienes leemos nos demos una idea de la majestuosidad de estos seres angelicales, de lo regio que es cada uno de ellos, ya que representan a 3 animales y al ser humano como la máxima expresión de Dios en su creación en cada uno de sus especies, ¿no? Esos seres vivientes están ahí en la presencia de Dios. Sigue describiéndolos como los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Recuerda Isaías? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían, mire, aquí ya viene el recuerdo ese de los serafines de Isaías, ¿no? 6 alas, ¿no? Y los hacía estar constantemente volando, llenos de ojos. Pero pongamos atención a qué hacían estos seres, que de por sí ya son majestuosos. De día y de noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es una adoración sublime al Dios que es 3 veces santo, al Dios que es todopoderoso y en la última expresión es al Dios que es fiel. El que era, el que es y el que ha de venir, el que no cambia, el que cumple todas sus promesas. Recordemos los seres vivientes dirigiendo la adoración celestial. La santidad de Dios, hermanos, es indiscutible. La perfección esa de Dios que lo hace aparte de cualquier otro elemento en la creación. Dios trasciende la creación, Dios es sublime, el Dios altísimo,
el Dios digno de toda alabanza y de toda adoración. Esta adoración es el reconocimiento de quién es Dios. Y hermanos, si aquellos ángeles que están siempre en la presencia de Dios adoran a Dios de esta forma, nosotros adoramos a Dios como es digno. Recuerde que aunque esta escena está sucediendo en el cielo, ya en la tierra, nosotros también debemos ser adoradores de Dios en todo tiempo. Estos seres vivientes aclamaban a Dios, dice, de día y de noche. ¿Saben? Pablo escribió esto, que todo lo que hagamos, aun lo que comamos y que bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Que nuestras vidas deben de estar rendidas en todo lo que hacemos a una completa adoración a Dios, reconociendo su santidad, y esa adoración hará que nosotros nos mantengamos cada día más fieles a Él. Necesitamos nosotros adorar a Dios. Necesitamos nosotros constantemente humillarnos en su presencia, reconocer su grandeza. Si aquellos seres vivientes, que recuerden, son serafines, son querubines, son seres angelicales, que han estado siempre en la presencia de Dios, le rinden honra y gloria. ¿Cuánto más nosotros, pecadores redimidos, perdonados por la sangre de Cristo, endeudados con Dios porque con nada podemos pagarle, pero sí podemos manifestar nuestro agradecimiento a través de una vida que adore y que glorifique su santo nombre? Decirle, santo, 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 es el Señor. Tú eres santo, Señor. Eres todopoderoso y eres fiel, porque eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir. El que ha de reinar. El que ha de concluir lo que ha prometido. Aquel que no dejará ninguna de sus promesas caídas sin cumplimiento. Él es digno de nuestra oración. Y sí, hermanos, cuando eso se dé, cuando ya lleguemos a la presencia de Dios y nos quedemos por siempre con Él, será continua, será perpetua, será constante, ininterrumpida. Pero, como decía un pastor, debemos empezar a practicar aquí para lo que haremos allá por toda la eternidad. Debemos adorar a Dios aquí para que lleguemos también a adorarle allá en el cielo. Verso 9. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del cielo, diciendo. Ahora viene la adoración de los 24 ancianos. Los 4 seres vivientes dirigen la adoración, los ancianos siguen esa adoración. Y dice que los seres vivientes, antes de entrar a la adoración de los ancianos, dice, ellos que dan gloria, honra y acción de gracias. ¿Qué debemos dar nosotros a Dios? Lo mismo. Lo mismo. Gloria, honra y acción de gracias. O sea, la gracia, las gracias manifestadas a Dios a través de lo que nosotros hacemos. Hace unos días estaba compartiendo con alguien acerca de por qué le damos a Dios. Si Dios no tiene necesidad de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, ni siquiera de nuestras buenas obras. Ayer era precisamente con los varones, Él es autosuficiente en sí mismo. Pero ¿qué causa le damos a Dios? ¿Para qué le damos a Dios? Para nosotros poner de manifiesto lo que hay en nuestro corazón hacia Él. Cuando a Dios le damos gloria, honra y acción de gracias, es porque nace de un corazón que ha conocido a Dios y que reconoce quién es Él. Dios no lo necesita, nosotros sí, para decirle, digno eres tú, Señor, de toda adoración, de toda honra y de toda gloria. Y otro,
Todo esto va dirigido ¿a quién? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas que viven por los siglos de los siglos, sentados en el trono, porque el trono es de Dios. Ahora, estamos acá y vemos esa adoración de los ancianos, y ahora, perdón, de los ángeles, los cuatro seres vivientes, y ahora, viene la adoración de los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Veamos, los 24 ancianos como que hacen coro a lo que los cuatro seres vivientes han dicho. Se postran delante del mismo, del que está sentado en el trono, del que vive por los siglos de los siglos, y lo adoran. Y aquí vienen y echan sus coronas delante del trono, diciéndole: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí viene algo en lo que tenemos que recapacitar. ¿Cuál es el motivo de la adoración de estos 24 ancianos? ¿Cuál es el motivo del cual ellos rinden sus coronas, que son de oro, delante del trono, delante del que está sentado en el trono? La creación. Tú creaste todas las cosas, existen por tu voluntad, solo por tu voluntad fueron creadas. Ahora recordemos, las coronas que tienen los 24 ancianos no son para que ellos se enorgullezcan, son para que las rindan delante de Dios, reconociendo que las tienen, pero que el que ha producido el hecho de recibirlas es Dios mismo. ¿Sabe? En la Biblia hay promesa de coronas para los creyentes cuando lleguemos a la presencia de Dios. Sí, es cierto. Pero no es para que nos enorgullezcamos, sino que para las arrojemos delante del trono diciéndole: tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor, todo poder. El único digno de recibir alabanza y adoración. Y lo expresan con sus palabras: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Ahora, cuando hablamos de dignidad es reconocimiento. Dignidad es decir, tú lo mereces. Dignidad es decir, no es nada grande lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada injusto. Al contrario, simplemente estamos reconociendo lo que vemos en ti, lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú haces. Dios es digno, por supuesto que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. ¿Por qué? Bueno, razones nos sobran, pero aquí especifican: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabe cuál es una de las injusticias y rebeldías más grandes del ser humano? No reconocer quién lo creó, no reconocer quién hizo todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que observa y todo lo que gusta, todo lo que toca. No reconocer que hay alguien que creó todas las cosas y que todo existe porque Él quiso. Existe ni siquiera porque Él hubiera tenido necesidad de crearla, sino porque Él quiso. ¿Sabe? Usted y yo existimos porque Dios quiso. Nuevamente ayer, cuando compartí el estudio con los varones, decía: ¿saben una cosa? Hablamos de la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios.
Es un error pensar que Dios creó al hombre porque le hacía falta alguna compañía. Dios pudo haberlo no creado y nunca se hubiera sentido solo. Lo pudo haber hecho. Pero porque Él quiso nos creó. Entonces, desde el momento que venimos a la existencia, desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, Dios empieza a desarrollar su obra maravillosa de creación individual, personal, en cada ser humano. Y cuando éste nace por la voluntad de Dios, se sostiene la voluntad de Dios. Pero todo ser humano, cuando llega a tener conciencia, debería de reconocer que, como dice el salmista, que a nosotros Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sabe que la primera adoración celestial tiene que ver con la creación. Está dirigida al Creador. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera querido, ni siquiera hubiéramos existido para presentarnos delante de Él. Él nos creó, Él nos hizo. Iglesia, debemos nosotros ser constantes adoradores a Dios. Y cuando veamos la creación, que la creación solo sea el motivo, pero el centro de la adoración debe ser Dios que hizo todas las cosas. Y que así cuando aquel día seamos arrebatados y seamos llevados a la presencia de Dios y vayamos a estar con Él por toda la eternidad, ya aquí en la tierra, nuestras vidas estén rendidas en completa adoración al Señor. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a practicar todas estas cosas, a rendirle a Él esa gloria que merece, para saber que fuimos hechos por Él para gloria y alabanza del Señor. Y confiemos. Más adelante, bueno, en el capítulo 5 vamos a ver la adoración del Cordero. Ya en el capítulo 6 las cosas se van a poner un poquito más crudas viendo lo que habrá de estar sucediendo aquí en la tierra. Pero confiemos que Dios habrá de guardarnos de sus juicios y de su ira. Porque somos sus hijos, objetos de su amor, de sus fieles cuidados. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad, por ser quien eres para con nosotros. Perdónanos, Señor, en todo aquello que te ofendemos y por favor ayúdanos a vivir en tu voluntad. Esperamos ansiosamente ese día en que Cristo vuelva por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Y pedimos en su santo nombre que mientras ese tiempo llega, caminemos en esta tierra manifestando tu misericordia y proclamando tu mensaje de esperanza para que muchos más puedan tener esa esperanza de vida eterna. Ayúdanos a compartir siempre tu evangelio y guíanos para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, porque solo Él es nuestro único Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. El próximo jueves, primeramente Dios, nos vemos por este mismo medio. Esperamos estudiar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Que tenga una noche muy bendecida.